Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más con todos ustedes desde nuestro Jardín del Alma y así os saludamos dependiendo del lugar donde nos están visualizando. Una vez más con todos ustedes vuelvo a estar muy bien acompañada y esta vez me acompaña una abogada de derecho matrimonial. Por lo tanto, Ascensión Jiménez es una persona especialista en este tema y en muchos más que os iremos contando a lo largo de nuestra conversación. Vamos a ver, Ascensión, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera saber por dónde quieres comenzar, porque hay una serie de tramos de tu trabajo que se van englobando unos en otros. En este momento, ¿cuál es el que te gustaría destacarte como abogado de familia? Bien. A ver, en principio, si es del despacho, lo que más llevamos es civil y laboral. Sí. Y dentro del ámbito civil, que es muy amplio, en el ámbito civil pues podemos señalar desde trámites de herencia, trámites de, por ejemplo, pues contratos de arrendamientos, problemas con contratos de compraventa, podemos hasta hablar también de defectos de construcción, y uno también de las partes importantes es el derecho de familia. Muy bien, el derecho de familia, el derecho del menor. Derecho de familia, el derecho del menor, el derecho de las personas separadas, ya sean parejas de hecho o sean divorciados. Sí. Y otra de las partes que también llevamos es el derecho laboral. Muy bien, o sea, es muy complejo y muy completo todo su trabajo, y desde luego también es verdad que en ese trato con las familias te encontrarás con muchos tipos de familias, con muchos tipos de personas, con muchos enamorados que no aceptan una separación, un divorcio que se está planeando y no quieren verlo. Y sobre todo, una de las cosas que hay que tener siempre en cuenta, que hemos de estar enamorados, el amor es bonito, ¿no? Pero si el corazón manda, la cabeza tiene que controlar. Totalmente, totalmente. Y sobre todo, mira, es una de las cosas que yo a mis clientes pues muchas veces les digo, porque tomar decisiones desde el bloqueo emocional, porque muchísimas personas cuando vienen al despacho, es normal, vienen con un dolor, vienen con una herida, vienen pues que pues podemos encontrarnos mil circunstancias, pero desde una infidelidad, por lo tanto, puedes imaginar, depende si es hombre o mujer, las infidelidades es algo que se llevan. Desde en el simple de se acabó el amor y ya no te quiero a mi lado. Bueno, pero es más fácil si te aparece el infiel que al que le han sido infiel. Sí. Normalmente el infiel no te aparece, ¿no? Te aparece el dolorido. Me aparece el dolorido. Me aparece el dolorido. El infiel, lógicamente no querrá reconocerlo. Lo que pasa es que luego al final, cuando empezamos a trabajar, la causa no es importante. Mira, eso sí es muy importante. En el derecho actualmente, o sea, la causa en el procedimiento judicial no es importante. Antiguamente sí. Antiguamente, cuando estábamos hablando en la época de Franco, sí que había unas causas tasadas y no podías divorciarte, y una de las cosas era la infidelidad. Hoy en día el motivo no es importante. No importa. El juez no va a tener en cuenta si ha habido una infidelidad, si ha habido, por desgracia, hay muchísimos maltratos hacia la mujer, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Eso es el peor, que no se ve y marca muchísimo. Y luego también hay otros tipos de maltratos, también está en el económico, también hay muchos tipos de violencia. Correcto, no se ve, y cuando empiezas a trabajar con las personas empezamos a evidenciarlo, ¿vale? Depende con las preguntas empezamos a evidenciarlo. Entonces, cuando, como te cojo lo que me has dicho al final, el infiel al principio viene a informarse, te habla de que... Pues si tiene derechos todavía para quejarse de algo, ¿no? Correcto, pero lo intenta poner fácil. ¿Por qué? Porque ves que tiene un sentimiento de culpabilidad. Eso está ahí, aunque no lo quiera reconocer, está en el fondo sabe que está. En el fondo sabe que hay un sentimiento de culpabilidad. Entonces cuando empiezas a hacerles preguntas, no, porque yo lo quiero todo rápido, no, porque yo quiero tagarle tal, entonces al final siempre tengo que intentar hacer, dices, bueno, bien, pero no vas a tomar decisiones bajo ese sentimiento de culpabilidad, porque es que a la larga vas a ver que te estás perjudicando más que otra cosa. O sea, vamos a buscar... Pues primero el Código Civil catalán. Tenemos que tener en cuenta, o sea, primero vamos a aplicar la ley. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Nuestro Código Civil catalán lo que nos viene a decir con las separaciones,
pues nos viene a decir que tenemos que establecer lo que es el plan de parentalidad, bueno, un convenio regulador en el que dentro está un plan de parentalidad. Lo más importante, los menores, los hijos, Claro. tanto menores como mayores económicamente dependientes. Entonces, dentro del plan de parentalidad hablaremos de todo lo que afecta a los menores. Y luego, posteriormente, pues el ámbito patrimonial, luego iremos, bueno, el Código Civil catalán ya regula de todo lo que tenemos Sí, lo que decíamos marcar. antes, que en Cataluña tenemos separación de bienes. Totalmente. Esto es una ventaja que en otras partes de España no ocurre y entonces ahí vienen graves problemas. Pero también hay una cosa muy curiosa, la gente que comparte una pareja durante muchos años y nunca se ha planteado el pasar por un registro civil y hacer constar que son una pareja de hecho, aunque no se hayan casado, ¿no? Entonces después, de repente, alguien de los dos muere y nuevamente es la mujer que se queda en desventaja y entonces se clama al cielo, yo eso lo tuve muy cercano en familia, y ¿qué pasó? ¿Y qué acontece? ¿Y ahora qué hago, no? Entonces yo en aquella época acompañé a una persona, a un abogado, que aún no te conocía, y fue muy bueno porque, claro, lo que me dijo es, a ver señora, esto, si no hubiera existido esta ley que le ampara, con el simple hecho de que alguien testifique que usted ha sido pareja de esta persona durante 17 años, le da unas garantías de que va a quedar cubierta. Pero si ahora la ley está y usted no ha hecho uso correcto, ahora no puede reclamar. Sí. Que esto es lo que la gente no sabe. No. Aquí en Cataluña, la ley de parejas de hecho fue una de las leyes pioneras aquí en nuestra comunidad en Cataluña. De hecho, creo que al final las leyes deben de dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Cada vez, esto no lo digo yo, si es que están las estadísticas, sí que hay muchísimos matrimonios de relación de casarse, pero que también hay muchísimas parejas que deciden vivir, simplemente unir. Vale, está muy bien, hubo esta ley, de la ley de pareja de hecho, que intentaba dar respuesta y, como bien dices, a atribuirles y a reconocerles derechos y obligaciones que tenían, igual como podía tener dos cónyuges un matrimonio. ¿Qué pasó? Una de las cosas que aquí fue un varapaldo importante porque fue recurrida ante la... Bueno, vamos a entrar en política, fue recurrida por un partido político y el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional al considerar de que había sido como una intromisión por parte de nuestra comunidad de Cataluña al legislar una materia que no le corresponde, que no es competencia, sino que es competencia del Estado. Es que esta ley quedó totalmente sin valor y hoy en día las parejas de hecho, sinceramente, lo que recomendamos en los despachos es tienes muchísimos más beneficios y puedes tener muchísimos más reconocimientos si te casas como cónyuge, porque como pareja de hecho ahora mismo lo que se ha hablado y lo que se está reconociendo es que te inscribas en un registro, pero todo esto, el nacimiento del registro, ¿por qué fue, María? Para poder cobrar la pensión de viudedad. Exacto, es la primera causa. Es una de las causas principales, es decir, bien, inscríbete en ese registro y así, y hay otros requisitos, no solo el requisito de la inscripción, tienes que tener una serie de requisitos, que a los cónyuges, solo por el simple hecho de quedar viuda, ya tienes un reconocimiento de la pensión de viudedad. Ni van a pedirte requisitos económicos, ni lo que ganaba ni lo que no le ganaba, pero en cambio, hacia una pareja de hecho, sí, si no estás inscrito, olvídate. Pero es que luego piden más requisitos. Vale. Por lo tanto, hoy en día las parejas de hecho, la verdad es que se está poco a poco volviendo a abrir un poquito de camino, pero es difícil. Yo esto no tenía constancia, yo pensé que esto había evolucionado a favor y que todo eran como facilidades al mismo nivel que un matrimonio, y por lo que me cuentas no es así. Hubo un retroceso importante y ahora volvemos un poquito poco a poco a reconocerlo lentamente. Vale. Por ejemplo, en convenios laborales se está empezando a reconocer, por ejemplo, el permiso, operación de mi marido, por ejemplo, ¿no? Yeah. Operación de mi marido, no pareja de hecho. Ahora ya se están haciendo y ya se está intentando equiparar marido o acompañante o pareja, vale. Porque es que si no, no tenías ni el derecho a tu permiso por hospitalización de un familiar tan cercano como es tu marido. Sí, pues esto es que estas cosas es lo que acontece cuando la gente de la calle, como somos todos, no sabemos de leyes. Entonces, cuando uno tiene que tener, como decía no hace mucho,
un abogado penalista, un abogado matrimonialista. Tenemos que tener a los abogados a nuestro favor como si fueran los médicos de cabecera. Porque, lógicamente, ante cualquier duda, pues los llamamos, tomamos una visita y nos informamos correctamente y no nos equivocaremos el camino. Porque cualquier coma mal puesta nos va a costar un disgusto. Sí, yo siempre digo a los clientes, mira, intentar tener la máxima información, ¿vale? Ven allí y con esta máxima información es cuando realmente se pueden tomar las decisiones correctas. Claro. Porque luego vienen yo no lo sabía, a mí no me lo habían dicho, y si yo lo hubiera sabido, o si yo, claro. Y si yo. Y al final, muchas veces digo, haceros responsables. Claro. O sea, os damos la información, haceros responsables y tomar la decisión con conciencia y sobre todo con conocimiento. Claro, con conocimiento de causa, que eso es importante y desde luego estar bien informado es primordial. Después viene la clásica persona que llega a ti enamorada, todavía no quiere aceptar esa realidad y no puede salir de este bucle, porque al final es un bucle de ida y vueltas y vueltas y idas, y hasta que esto lo presencié en primera persona, tú decides decir, yo creo que ha sido una frase mágica y que la tienes que usar muy a menudo. ¿Recuerdas la frase o te la cuento? A ver, ¿te has dado cuenta que un matrimonio no es para toda la vida? Pero un mal divorcio lo vas a cargar toda tu vida. Correcto. Esta frase, María, tú la escuchaste hace unos cuantos años. Fue mágica. En mi despacho y sí que la digo. La digo porque, bueno, pues lo que tú muy bien has dicho, el matrimonio no es para siempre, pero un mal divorcio, un mal acuerdo sí que puede tener consecuencias. Sí, consecuencias y sobre todo teniendo en cuenta que tú llevas una abogada o un abogado y la otra parte también intenta llevar sus abogados o no, o intenta llevarte al huerto intentando que tú vayas con tus abogados, que también es un juego muy interesante. Sí. Y si la persona no tiene posibilidades o se deja mal convencer por el contrario, ¿qué va a pasar? Pues que va a salir todo en contra tuya, va a ir a favor de la que te lleva al huerto, ¿no? Claro, es que es muy importante, o sea, en el convenio regulador que he comentado antes, al final no deja de ser unos acuerdos como un contrato en el que tenemos que regular nuestra situación a partir de la ruptura. Exacto. Y sobre todo regular, lo más importante es qué relación vamos a tener con nuestros hijos y regular, si teníamos un patrimonio en conjunto, regular las relaciones patrimoniales. Esos acuerdos al final son homologados en sentencia judicial. Una sentencia judicial se debe de cumplir. Sí. O sea, aunque a veces cuesta comprender, porque yo conozco a más de uno que te lleva hasta el Constitucional, el Supremo, y un divorcio que podía ser claro y conciso se convierte en un paseo de tiempo y dilatando en el tiempo a ver quién gana por aburrimiento. Y intentan y luchan y te llevan hasta el Supremo, ¿no? Que es lo que acontece, hasta que el Supremo llegas allí y te dice, mire, usted no vuelva más, que ya hemos pasado muchas veces por aquí, ¿no? Y aún así lo intentan repetir. Sí, es lo que hablabas, por ejemplo, al principio, que hay personas que ya vienen, pues eso, ¿no? Desengañadas, que vienen con que ya se han desenamorado, desengañadas de todo, entonces están tan enrocadas que aquí de verdad que a veces hay que hacer como un ejercicio de, a ver, que también son las veces que yo digo, mira, vamos a dejar el corazón fuera, porque con el corazón me vienen con las rabias, porque vienen con la rabia, claro, y es dolor. Que me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, vamos a dejar el corazón fuera y vamos a tener aquí la mente fría, porque ahora vamos a tener que hablar de matemática pura, de hechos y de acuerdos muy importantes y que van a condicionar durante unos cuantos años la relación con vuestros hijos, porque la patria potestad es a los 18 años. Por lo tanto, aquí nos vamos a tener que entender sí o sí. Y luego, depende de lo que decíais sobre los acuerdos patrimoniales, la disolución patrimonial, el piso, que el piso para mí, que el coche para mí, que la cuenta corriente, que aquellos ahorros, que tal. Hay que hablarlo todo muy bien porque aquello, les vuelvo a decir, al final queda homologado en sentencia judicial. Estoy hablando, María, siempre que sea un mutuo acuerdo. Cuando ya estamos en un contencioso, es decir, no nos ponemos de acuerdo y tenemos que ir a juicio, decide el juez. Bueno, pero o sea, el juez, al fin y al cabo, si llevas un buen planteamiento con un buen abogado y se os facilita, lo tiene claro. Sí. Apoyándose en la ley como se apoya la abogada, ellos también. O sea, a un juez tú no le puedes llegar con un revuelto de historias, porque en principio cuando hay mucha letra tampoco se lo lean. Y si me tengo que leer todo esto, el punto 1 decía y el punto último dice, y yo en medio firmo lo que me parece.
apoyándome lo que a mí me parece. En cambio, si lo que llega a ese juez o a ese juzgado es una relación correcta, apoyándose en todas las leyes y poniéndoselo muy fácil, es fácil de leer, es fácil de comprender y es fácil de decidir. Y siempre te van a dar la razón donde está la razón, porque ni siquiera el juez se va a casar con nadie, no te conoce ni le importa. No, le importa poder apoyar con la ley. Correcto. No le puedes pedir más a un juez. Y añadiría lo que muy bien has expuesto, es al final la prueba. La prueba también es muy importante, Claro. la carga de la prueba. Al final tú tienes que defender tu postura y no puedes ir porque yo lo digo, es aquello. No, tienes que demostrarlo con prueba. Al final, pues los abogados que utilizamos, pues si prueba documental, o al final si tenemos que ir a pruebas testificar con testigos, o si tenemos que hacer pues también pruebas periciales, ya sea por ejemplo pues de un detective o pruebas periciales pues con contables, etcétera. Bueno, lo que esto fuera es otro punto que la gente no sabe. Llevar un detective puede ser un buen apoyo, tanto en el caso como en el trabajo del abogado. Pues ¿por qué? Porque la gente no sabe que los detectives profesionales están reconocidos ante la ley y lo que ellos llevan, las pruebas, que ahí son pruebas, sirven para que los jueces se puedan apoyar y ver más todavía la realidad. Entonces, cuando hablamos de detectives parece que estamos hablando de algo de película, sí, pero es muy real. Es muy real. Es muy real, pero claro, no puedes ir a cualquier lado que te haga detective. No, tiene que ser un profesional que esté reconocido y homologado. Entonces, esta persona te aportará todas las pruebas que son necesarias para apoyar lo que tú estás explicando y por qué lo haces. Puedes poner un detective pues, para intentar justificar que esta persona está trabajando, aunque diga que no, y que por lo tanto si te dice que no es simplemente para que conseguirte que tú aportes más dinero a la causa en cuanto a lo que corresponde a los hijos, ¿no? Una manutención extra. En cambio, si tú ahí llevas un buen abogado que te va a demostrar lo contrario, o sea, el abogado no está para demostrar si esta persona te ha puesto los cuernos o no, es que al juez no le interesa con quién se acueste, con quién se levanta usted. Lo que sí le interesa es lo que corresponde a la ley y lo que corresponde a los hijos y a la manutención. ¿Sí? Correcto. Lo importante, el juez de familia, los juzgados de familia, bueno, tenemos que decir que no todos los juzgados, hay juzgados especializados de familia. Aquí ¿vale? tenemos En partidos, en Mataró tenemos concretamente 2, pero hay partidos judiciales que son partidos más pequeñitos y que, bueno, que son mixtos, ¿vale? Civil y penal, y no hay de familia. Al juez, aquí tenemos que hablar que el juez de familia, lo importante es los menores. Claro. Lo importante aquí, estamos en familia y las personas vulnerables en este caso son los menores. Menor. Y también tenemos la figura del Ministerio Fiscal, que el Ministerio Fiscal muchísimas personas a veces les extraña porque ¿qué es esta figura? Muchas veces se dicen que los progenitores tienen abogado, pero el menor no tiene. Y el Ministerio Fiscal justamente hace esa función, la función de cuidar, de que realmente a los menores todo lo que la ley les reconoce esté cubierto, desde el punto de que queden cubiertas sus necesidades básicas, desde el punto en el que quede cubierta la relación entre el progenitor, el padre y la madre, desde el punto en el que tengamos que hablar de la educación, que tengamos que hablar pues sí, pues de la alimentación, que tengamos que hablar todo lo que es el proceso hasta la mayoría de los 18 años, porque a partir de los 18 años la persona ya decide. Es adulta y decide. Pero continúa siendo económicamente dependiente en muchos casos. Por lo tanto, tenemos que establecer también pactos para después. Porque todavía continúa siendo. Todavía no trabaja, todavía hay que cubrir unos estudios si se pueden. Entonces, eso tiene que estar bien escrito. Correcto. Bien escrito y bien elaborado. Si las cosas se hacen bien, o sea, con la cabeza ya tranquila y dejándose el corazón en la cajita, te das cuenta que es mucho más fácil la lucha, porque al fin y al cabo esto es un trabajo largo, no se consigue en 5 meses ni en 7. Es un trabajo, o sea, es decir, bueno, es que el abogado, bueno, me voy mejor con el abogado de la pareja porque así me sale más barato, que el abogado es caro, pero es que el abogado no es caro. Eso es como un buen médico. Si usted tiene que ir a un quirófano, se tiene que salvar la vida, usted pagará por su vida lo que haga falta, seguro. Entonces, cuando se encuentre en un problema así, no hay que valorar lo que cobra un abogado, porque el abogado la atiende en una consulta, le da todas las respuestas, pero después hay un trabajo detrás que no se cuenta por horas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y entonces es importante, sobre todo, tener a la persona que te va a representar, estar segura de que lo está haciendo bien,
que se sabe las leyes. Correcto. Aparte de eso, también hay una, para mí al menos, desde los años que llevo ya ejerciendo, que son unos cuantos ya, para mí la relación confianza abogado-cliente es básico. Claro. O sea, la persona, al final, en derecho de familia, o sea, los abogados que nos dedicamos a familia, de verdad que, y a veces lo he comentado con los compañeros, tenemos que tener una cierta empatía. Lógicamente se nos pone una persona en el que tú eres una desconocida y te explica cosas pues, muy delicadas y muy personales y muy íntimas. Desde el momento de la ruptura hasta, bueno, pues a todo lo que ha generado durante el matrimonio, ¿no? Entonces yo siempre pienso y les digo, intento transmitir a los clientes, tiene que haber una relación de confianza, porque tú y yo vamos a tener que hablar muchísimo y, como bien dices, a veces hay muchísimas cosas que no solo es explicar la ley y tal código, etcétera, sino que muchas veces te llaman desesperados, tienes que atender, tienes que intentar, a veces simplemente escuchar, les das el consejo, oye, tranquilízate, a veces los tienes que frenar, no se te ocurra hacer esto, cuidado, tranquilízate, ves por aquí, ves por allá, tal. Y ahí sí que es necesaria esa relación de confianza, aparte, lógicamente, de que reciban la información, que ellos se sientan defendidos. Claro, es que es importante eso, confiar con la persona que te va a representar. Tiene que tener toda la información correcta, no le puedes esconder nada de esta historia, y esperar y saber entender que todo tiene unos pasos. O sea, desde el momento en que se plantea esa denuncia o esa petición de divorcio, hay muchos pasos por delante, ¿no? Realmente, desde el principio, a veces nos encontramos en el despacho que puede venir, que como bien dices, las situaciones son, o vienen los dos, y que vienen los dos pues de buenas, que vienen diciendo bien, hemos pensado, te vienen con la lista y te vienen... La nevera para mí, la tele para él. Por ejemplo, y entonces luego te dicen, bien, esto es lo que hemos pensado y ahora tú conviértelo en el lenguaje jurídico, que al final es el convenio regulador, ¿no? Bien, y que hay voluntad. Luego es cuando te vienen individual y ya vienen, ya es que me ha hecho esto y ya vemos que vamos a estar dos abogados negociando. Ya, pero yo no me fío mucho de los que vienen de buena voluntad, porque siempre uno de los dos esconderá más intenciones que otro. Entonces, esto de que vengo de buena voluntad, vengo, como el corderito, no nos queremos ya, pero como vamos a quedar como amigos, ¿a usted qué le parece? Pero claro, la ley te va a marcar más a favor de uno que de otro. Esto es impepinable, la ley no va a equilibrar a los dos con la misma bandeja. Entonces, según las circunstancias. Perdona, pero, que te haya interrumpido. No. Pero entonces llega el momento que si algo no le conviene, al contrario, ya no eres mi amigo, ya no te quiero como abogado porque le estás dando más azúcar al otro. Entonces tú tienes un problema. Claro, yo lo primero, cuando me viene, como bien dices, de mutuo acuerdo, lo primero de todo que intento, pues hacer una fotografía, les hago unas preguntas y al final, la ley que protege también al más vulnerable. Siempre digo, posiblemente no estamos en igualdad de condiciones, porque el típico caso, el marido profesionalmente ha evolucionado, tiene una nómina, tiene un trabajo, la mujer que se ha dedicado más a los hijos, a casa, etcétera, y siempre les hago es que intento, a veces gesticulo mucho y también dibujo, y ahora te explicaré lo que hago también para el dibujo, pero les digo, ella está aquí y él está aquí. Es que al final, que nos dice el Código Civil, vamos a igualar, posiblemente tendremos que compensar, ahí entramos ya en terminología de pensiones compensatorias, igualar y luego cada uno su vida. Claro. Pero es que tendremos que igualar para que cada uno luego en su vida, los menores que al final estarán con un progenitor y con otro progenitor, tengan una calidad de vida. Tengan una calidad de vida y que tengan cubiertas sus necesidades, porque de qué conseguimos hacer la ruptura y que el que se ha quedado aquí, pero porque se ha dedicado profesionalmente, no ha podido dedicarse tanto tiempo, pero sí que se ha dedicado a la familia. También eso tiene un valor. Sí, pero es difícil establecer ese valor. Porque la ley no reconoce el trabajo de la mujer en casa. O del hombre, porque hay hombres que han dejado su profesión por criar a esos hijos mientras su mujer está en un nivel superior, está en un estado que le permite tener un trabajo que destaca y ha cedido el puesto a la mujer. Y entonces él también se encuentra inferior en las consecuencias. Sí, pero sí que ahora nuestro Código Civil catalán sí que reconoce que la mujer en estos casos deben de ser compensada económicamente.
reconocer, como bien dices, sí, la dedicación, al final lo que habla el código es la dedicación a casa, a la familia, y que al final fue un acuerdo entre los dos. Claro. Esto sí que tienen, eso sí, la falta de memoria te quedarías Hoy sí, seguro. a veces cuando yo no digo, me acuerdo, bueno, yo no he dicho esto, digo, en su momento, cuando tuvisteis hijos, supongo que decidisteis que uno se quedaba, es igual, marido o mujer, se quedaba a lo mejor a cuidar, decidisteis a lo mejor no llevarlo a la guardería para que y el otro aportaba el dinero. Estas cosas luego, falta de memoria. Uy, muchísimo, seguro. Pero además, una de las cosas curiosas que acontece en esta historia es el hecho de que, por ejemplo, el marido y la mujer se quedan en casa. ¿Qué valor tiene el horario de una mujer que trabaja 8 horas en las cosas de casa, en los labores de casa, y cuida a unos hijos y sigue una rutina? Pues no saben ponerle, pero usted llama a una señora de limpieza y le cobra 15 euros la hora y verá lo que le va a costar limpiar la cocina. Y solo la cocina, ¿eh? Después no le hablemos del baño, no le hablemos de ciertas cosas. O muchísimas mujeres, María, que a lo mejor tenemos el marido que es autónomo y que luego la mujer, aparte también sin contrato y sin lógicamente una retribución, le está haciendo las facturas o le está haciendo alguna gestión administrativa porque eso no consta en ningún sitio. Eso no consta, pero eso luego se evidencia en el momento de la ruptura. Los abogados tenemos que evidenciarlo para poder compensar, porque esa persona ha tenido, pues eso, ha tenido aquí ahora, en este momento, está teniendo un perjuicio que compensarlo. Bueno, compensarlo y convencerlo, porque demostrarlo es difícil, ¿eh? Porque él se puede decir, no, ella no me hacía facturas. ¿Qué me cuentas? No, eso es mentira. Al final los abogados ya buscamos las pruebas y no te preocupes que las encontramos. Las encontráis, ¿no? Y tanto. Y al final sale, todo sale. Sí, los correos electrónicos. Ay, también es verdad. Claro, correos electrónicos. Te queda todo, o los WhatsApp. Los WhatsApp. Recordándote. Madre mía. Y si encima luego están las redes sociales hoy en día está siendo una encanto, cantidad ¿no? de información para los abogados que sacamos, que nos encanta que la gente explique su vida en redes sociales. Exacto, porque antiguamente no se tenían estas herramientas, hoy en día es una herramienta muy valiosa, ¿eh? Son herramientas. Yo conozco a alguien que llegó a imprimir todos los WhatsApps que había entre las dos personas. Y no vamos a decir quién. No vamos a poner el nombre, pero lo bueno es que después te sirvió, ¿no? Para orientar la historia. Y tanto. Y para demostrar dónde estaba la historia, ¿no? Muchísimo. Claro, no es mentira. A ver, ¿qué decía el WhatsApp del día 24? Totalmente. Si es que al final los WhatsApps están haciendo... Mucho éxito. Mucho éxito, están siendo prueba. Sin ir más lejos, en el ámbito laboral, los WhatsApps también nos están ayudando a reconocer relaciones laborales. Y los TikToks que tengo la baja, pero me ven bailando en la playa. Bueno, esa es Ahí otra. Es otra, ¿eh? Peligroso, Esa ¿eh? es otra. Tengo la baja porque me duele la espalda y lo ves bailando en la discoteca. Esa es otra, sí, esa es otra que las empresas, eso también ahora lo están observando cuando tienen un trabajador y que posiblemente está simulando una baja o que ¿Cómo es su vida laboral? Bueno, no solo la vida laboral, su vida diaria, sino que antes de que te contrate una empresa, más de una de empresas van a ver sus redes sociales antes de contratarte. Sí. A ver qué tipo de persona es. Te condiciona mucho. Y la gente, sobre todo los jóvenes hoy en día, no se dan cuenta que meterse en esas redes y mostrarse cómo se muestran con desparpajo y sin privacidad puede costar muy caro, que ahora tienen 15, pero cuando tengan 24 vamos a costarle caro. Es algo que desde el despacho también lo hablamos, es algo que decimos, que aconsejamos, que procuren, pero es lo que dices, es moda, ahora todo se evidencia, ahora todo se sabe, sobre todo en menores, claro. y está siendo un arma muy peligrosa. Muy peligrosa, igual que, hablando de armas, utilizar a los hijos como armas es lo peor que pueden hacer las parejas. Sí. Tenemos temas, y tú tienes muchos más, en el que utilizan al menor en contra del otro para sacar un provecho. Y siempre es el otro el malo de la película. Y claro, los niños están ahí que están perdidos porque para ellos tanto valor tiene la madre como el padre. El problema personal como pareja a los niños no lo entienden. No o sea, ellos quieren a papá y quieren a mamá en la misma medida. Sí. Y ustedes no pueden intentar hacer daño de esta manera contra el padre o contra la madre y hacer esos niños estar ahí vendidos como alma arrojadiza. Porque cuando se hagan adultos, los niños van a entender dónde estaba el error. Y usted va a quedar muy mal, ¿no? O sea, va a quedar fatal. Porque mi padre era el malo, pero después resulta que no era el malo. O mi madre era la mala, pues no era la mala. Total. Yo, mira María, que antes he dicho lo del dibujo, es que es increíble. Es que muchas veces me vienen los progenitores, o me viene uno, es igual, uno o dos, lo que he comentado antes. Pero al final, para no desviarnos de lo que realmente importa, y como he dicho antes también, al final los jueces de familia lo que van a valorar y lo que realmente importa es este
este bienestar del menor, pero entender bienestar, no vamos a hablar en el tema emocional, lógicamente eso ya es otra cosa, en el bienestar de que tenga cubierto sus necesidades, sus derechos, etcétera, ¿no? Pues ¿qué hago? Dibujo muy mal, pero cojo un folio en blanco y si son 2 niños o 3, hago el dibujito, vale, el niño, uno más pequeñito, otro más grande, tal. Vale. Y lo tengo que poner aquí y pongo los nombres. Porque a veces, y lo ponemos en medio de la mesa, y estamos hablando, y a veces tengo que coger el folio y enseñarles. Fulanito, fulanita, estamos aquí, sobre todo, y lo que importa son ellos. Y de verdad, tendrías que ver la cara, a veces de los clientes, cómo les cambia. Darse cuenta De lo que realmente importa y que nos estamos peleando, nos estamos desviando, como bien dices, en asuntos de pareja, porque él me ha hecho, porque él me ha dicho, porque él en el anterior tal. No toca ahora aquí. Lo entiendo, tienen que sacarlo, ¿eh? Bueno, tienen que sacarlo. Bueno, yo también recomiendo un buen psicólogo, ¿eh? Sí, eso también. Muchas veces lo he pensado, yo digo, no sé yo. Psicólogo. Antes de ir al abogado, pasen por el psicólogo y dejen un poco de carga en el psicólogo, porque la pobre abogada la volvemos locas, o sea, hacemos de psicólogas a veces. Ya lo sé, que seguro que tienes que hacer de psicóloga o ser muy observadora, darte cuenta, ya tu profesión y tu experiencia te lleva a ello, pero hay un momento que dices, pero ¿me está escuchando o no me está escuchando? Correcto. Porque usted no me está escuchando. No. Yo le estoy contando cómo es la situación. Sí. El bloqueo que he dicho antes. Claro. Entonces muchas veces es, bueno, pues vale, aquí lo dejamos y otro día continuamos o no, porque es que si no, no avanzas. Si no, no avanzas. Y sobre todo este dibujito lo tengo ya comprobado, que a veces ayuda porque es como que volvemos a la realidad, tomar conciencia de lo que es realmente importante. Y como bien has dicho, es horroroso, pues podría explicar mil y unos asuntos de los menores, lo que sufren, no saben el daño que pueden causar a un menor. Estos menores a veces han tenido que pasar por peritajes psicológicos, han tenido que pasar por exploraciones ante una juez, menores que tienen que ponerse ante una persona desconocida, juez, ministerio fiscal, y tener que hablar. Exacto, cuando no les tocaría este papel. Correcto, les hacen unas preguntas y luego les dicen, ¿y tú con tu papá te llevas bien? ¿Y con tu mamá? Y tal. Es que no les hagáis decidir a ellos. O sea, es que muchas veces les digo, estáis trasladando aquello que os toca a vosotros decidir, lo estáis trasladando a un menor. Claro. No le toca. Y como bien dices, porque no le toca decidir, porque él tiene una relación con su padre y con su madre, y no tiene nada que ver la relación que tenéis vosotros como pareja. Además, yo siempre recomiendo dejarlos aparte. Y ellos es lo más importante que habéis creado en la vida, porque a lo mejor la única función que ha tenido vuestro matrimonio, vuestro encuentro en la vida, es tener esos hijos. Y por ellos, que los han escogido como padres, que esto está escrito antes de que los tengáis, han decidido que os querían como padres, respetarlos, sobre todo respetarlos. Y respetar tanto al padre como a la madre, porque no olvidéis que en este hijo o en esta hija están parte de esos padres. Y por lo tanto, por respeto a esos hijos, hay que respetar a los padres y respetar a esos hijos. Es que no hay más vueltas. Es que has dicho la palabra, el respeto. Exacto. Pero el respeto, a veces hay que recordarlo, ¿eh? Y es el respeto, hay que recordarlo. Pero como muy bien dices, si hay respeto y tomar conciencia de lo importante y que al final hemos sido, muchas veces les digo, eres a mis clientas, mujeres o hombres, qué mala memoria, porque lo elegiste para tener un hijo o una hija. ¿Cómo ¿Qué es mala eso? memoria tienes? Pues tan malo no sería. No, es lo peor, es lo peor. Bueno, es que les voy a decir al origen, perdona, hubo un momento en el que pensaste que sería la mejor persona. Has tenido una muy mala experiencia, depende, también hay situaciones en las que no quiero dar la imagen como, que parece como que lo tomo yo, no les quiero. No, hay situaciones, depende con qué persona puedo decir eso, no, pero hay otras personas que yo empiezo a ver, mujeres, empiezas a hacerles preguntas, te contestan, cómo a veces cómo gesticulan o cómo reaccionan o cómo están. Exacto, ahí ya ves que ahí hay algo. Hay algo importante. Hay un temor, hay miedo, ahí hay violencia. Entonces intentas... Ahí son palabras mayores. Total. Y hay que, un momentito, hay que hacer apoyo total a esa persona. Total. Para que se abra, para que confíe y para que encuentre el camino. Para que encuentre el camino. Y que se deje ayudar. Exacto. Y que se deje ayudar, porque muchas veces es difícil llegar a ese punto por miedo. Muchísimos miedos. Por miedos a que sigan maltratando, por miedos a que no puedan salir adelante sin esa persona que aporta ese dinero. Toda esa, porque esa persona que tú has tenido es un maltratador. Pero aparte de que no sea físicamente o no, sobre todo psicológicamente te destruye como persona.
Total, te anula. Te anula, mira, las dos lo hemos hecho. Exacto, y entonces realmente tú acabas creyendo lo que esa persona dice de ti y acabas perdiendo tus valores y tu fuerza para luchar en la vida. Cuando empezaste el camino eras una gran luchadora, seguro. Entonces lo importante es no tener miedo, buscar todos los apoyos necesarios para seguir adelante y seguro que funciona. Es que lo normalizan, María. Claro. Es que yo me he encontrado con mujeres muy potentes, mujeres que, aparte, no penséis a lo mejor el perfil de mujer ama de casa, no, mujeres con un trabajo, mujeres que profesionalmente reconocidas, han normalizado el vivir bajo un trato totalmente vejatorio. Yo tengo un expediente que es algo que bueno, me tiene, de verdad, que me sorprendió muchísimo por el tipo de mujer que tenía delante, una persona que se desenvolvía bien en la vida, que sabía hacer bien su trabajo, en cambio en casa era otra persona. Tenía al lado una persona que la anuló completamente, pero es que anulándola hasta el punto de que han firmado documentos, han firmado cosas que hasta a mí me sorprende cómo llegaste a realmente a ponerte una venda en los ojos y firmar lo que sea. Y que firmar lo que sea. Como hemos dicho antes, todo tiene consecuencia, todo acto tiene consecuencia, claro. Todo contrato vincula, todo hay una relación jurídica. Pero imagínate, estamos hablando de gente que tiene posibilidades, que tiene formación y no tiene la capacidad de antes de firmar cualquier documento buscar un buen abogado, por si acaso. Pero esa persona realmente ahí tenía un problema, estaba anulada, lo que hemos dicho. Entonces, hasta que no empieza a despertar y empieza a buscar, pues ahora estamos en ese proceso en poder... ¿Y se puede hacer todo esto hacia atrás, demostrar que ha sido una manipulación psicológica y anular estos contratos o no se llega? Depende habría que estudiarlo, no puedo dar una respuesta así, pero depende en qué casos sí. Si se demuestra el estado emocional de esta mujer no es apta para haber firmado esto, pues esto no tiene validez. Es lo que le llamamos el vicio de consentimiento, ¿no? Es decir, una persona que posiblemente no estaba en sus plenas capacidades o una persona que no se le dio toda la máxima información también. Exacto. Y firmó, jurídicamente se le llama el vicio del consentimiento, pues la palabra lo dice, ¿no? Dice? Vicio del consentimiento. Vicio del consentimiento. Del consentimiento. Es un vicio, es decir, consentió, pero estaba viciado. Vale. No sé si me explico. No sabía la realidad. Claro. Estaba intoxicada. Estaba intoxicada por la información y además, habría algún otro componente emocional en el que también había que destaparlo. Es complicado, no es fácil, hay que demostrarlo. Es muy complicado, pero no es imposible. Bueno, esto es un buen peritaje médico para demostrar que esta persona en esos momentos no estaba en sus cabales totales, ¿no? De tener muchas pruebas médicas en aquel momento. También a ver si hay tratamientos psiquiátricos, psicológicos, esta persona en qué estado se encontraba. O a lo mejor no tiene ningún tratamiento psicológico porque jamás ha ido al psicólogo. Eso es otra cosa que hace falta, tenerlo a la mano, ¿no? Entonces la gente tiene que ser muy clara consigo mismo y tener claras las cosas. Lo que pasa es que lo que decimos, cuando están en este estado es muy complicado ser tú mismo. Es muy complicado, pero lo importante, yo muchas veces, y así también derivo, por suerte hay organismos, aquí por ejemplo hay organismos a nivel comarcal y a nivel local, del ayuntamiento, de servicio de atención a la dona, a la mujer, y como mínimo una de las cosas que siempre digo es, mira, lo primero eres tú, porque también le digo mucho a los clientes, os necesito de alguna manera mínimamente fuertes, porque si vamos a la vía judicial es larga y necesito que estéis mínimamente bien. Por lo tanto, cuando me viene algún tema de maltrato ya psicológico, no físico, ya psicológico, que es muchísimo peor, pero muchísimo peor. Y tanto. Siempre intento trabajar paralelamente, les recomiendo estos servicios al final las atienden y les están dando ese soporte, esa ayuda, porque hay que sostenerlas, porque hay momentos en los que estarán muy bajitas, momentos en los que estarán fuertes y a la vez vamos trabajando, es muchísimo más fluido y más fácil trabajar. Sobre todo porque que se recuperen, eso es lo importante. Es importante, porque lo que decimos, este trabajo es largo, no son 2 momentos, entonces cuando llegas a los juicios, que pueden pasar 1, 2 o 3, te encontrarás con muchas mentiras del otro lado. Muchísimas. Y entonces dices,
Ah, pero esto, entonces cuando aquella persona que tú has intentado enfortecer, también puede volver a temblar porque la tierra se mueve, porque no entiende nada, qué está pasando, qué me estás contando, si esto no es real, ¿no? Entonces, bueno, menos mal que aquí la persona es la que menos habla, habla más la abogada que lleves contigo, aunque te vayan a preguntar el juez, pero también en algún momento los abogados le informan al cliente qué es lo que tiene que contestar. Claro, ¿Cómo lo tienen que hacer? Claro, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo lo tienen Aquí, que hacer? o sea, nosotros lo que siempre, cuando sabemos que va a haber un interrogatorio, lógicamente yo tengo que preparar a mis clientes. Bueno, primero les digo, hasta a veces hacemos un poco como de simulación. Sí, hay que hacer un simulacro. Sí, sí. Porque les explico, bueno, vais a estar en esta sala, vais a tener presente aquí a su señoría, vais a tener aquí posiblemente el Ministerio Fiscal, depende en qué asunto, pero estamos hablando de un divorcio, pues y hay menores, ha de estar el Ministerio Fiscal. Les pongo un poco en el contexto y luego ya empiezo. Bien, voy a hacerte preguntas. Imagínate lo que yo me imagino que el contrario le puede preguntar. Por Porque al final nosotros nos tenemos que poner en lo que el contrario puede hacer. Claro. Que ellos se expliquen y sí, claro, les tenemos que ayudar y aconsejar porque si no, y otras de las cosas que también les digo, es muy importante también el lenguaje no verbal. Ah, oí tanto, muchísimo. Porque muchísimo. No me pongáis así. Claro. Cerrados, porque esta expresión, María, tú me la vas a decir. Si yo me estoy así, ¿qué estoy transmitiendo? No sé, estoy transmitiendo o insegura, muy cerrada, no quiero explicar, no quiero tal. Si estamos también gesticulando, estamos muy nerviosos. Yo he tenido clientes, pobrecitos, que a veces con el micrófono gesticulando, han tirado hasta el micrófono. El juez observa, el juez lo escucha y el juez observa si realmente, al final aquí, si hay credibilidad en lo que estás diciendo. Exacto. Y hay que ir lo más sereno dentro de que entiendo que no deja de ser un sitio en el que no es agradable y que hay nerviosismo, pero hay que transmitir credibilidad, veracidad y no enrollarse. No, Directo, conciso y directo, conciso, que es porque lo que no estamos digo. para perder el tiempo. Conciso y directo porque si al final uno empieza a hablar y explayar, estáis dando una información al abogado al contrario, que va a coger y va a intentar hacerte preguntas, porque es lo que la misión de muchos de nosotros, los abogados, es que llegáis a contradeciros. Os contradice, y luego lo vamos a utilizar en conclusiones, se ha contradecido en esto, se ha contradecido en lo otro, y por lo tanto vuestra no se habría dar información que no corresponda. Correcto, la justa y precisa. Y como me decía mi buen amigo, a veces yo les digo cuando yo pregunte me contestas siempre sí, y yo ya haré que las preguntas sean las adecuadas para sí, o siempre no, sí, porque si tú tienes que decidir con la respuesta a lo mejor te vas a equivocar, sí, ¿no? También. Entonces hacemos este trabajo en ese simulacro. Mira, yo lo que te pregunte me va a tocar siempre que me digas que no, y ya está, ya no te preocupes más. Claro, nosotros podemos controlar nuestras preguntas, pero claro, no controlamos el del contrario. Claro. Entonces, por eso tenemos que decirles, pues vigilar con esto, vigilar con esto, vigilar con lo que decís o con lo que expresáis y cómo lo expresáis. Claro, eso es muy interesante. O sea, siempre el verbal y el no verbal es el que más explica de la persona, ¿no? Muchísimo. Los jueces lo tienen muy presente y lo observan. Ellos al final tienen que, como dice la ley, al final van a dictar sentencia aplicando, entre muchas, la valoración de la prueba, la valoración de los testigos, la valoración de la pericial, de las pruebas que fueran, y bajo su sana crítica. Claro. ¿Sabes? Y al final ahí pues intervienen muchos factores que ellos van a evidenciar en sala. Pero claro, además de ellos tienen ya un trabajo de mucho tiempo y solo entrar por la puerta te están visualizando. Traer recuerdos de la experiencia, entrar por la puerta con una postura, con unas formas, y cuando abres la boca le dices que no tienes, que no puedes, y bueno, y en cambio vas elegantemente vestido al lugar y nada, y entonces te sale una jueza que te dice, bueno, personas como ustedes trabajan en el Mercadona y esto hace daño, ¿no? Sí. Pero es la realidad, o sea, no me vas a pedir una cosa de que no tengo y no puedo y en cambio vas perfecta. Tenemos que ser coherentes. Entonces, con la imagen y con lo que decimos. Con todo, correcto. Con nuestros actos, con lo que decimos y con lo que manifestamos. Y cómo vestimos, y cómo andamos, y cómo andamos, y cómo nos mostramos. O sea, a ver, no sería tan complicado si la gente fuera sincera. Claro. Esto no sería tan complicado. No sería tan complicado. Pero claro, la gente intenta guardar para sí, para que yo cuanto más me guarde, a lo mejor es que puedo ganar.
Pero es que si tú estás mintiendo, en un momento te va a encontrar la mentira. Es que imaginaos, si me permites explicar una anécdota, Sí. esto no es de familia, pero sí que es en el ámbito laboral. En el ámbito laboral también llevamos incapacidades. Sí. O las incapacidades, me estoy refiriendo a incapacidades permanentes ante una limitación para poder ejercer pues, tu profesión. Exacto. Tuve un caso, de verdad, y es algo como muy que al final tuvimos que recurrir al juzgado y el juzgado al final nos dio la razón. Pero tuve un caso en el que el tribunal médico, bueno, pues en este caso mi clienta, mi representada, tenía uno de los argumentos era que bueno, tenía aquí una dolencia importante en el brazo, ¿vale? Bueno, no vamos a hablar de diagnóstico, importante y ya está, incluso de nacimiento. Hubo un detalle que digo, no me lo puedo creer, pero fue así. Según al médico, ella representa que un bolso no podía llevarlo en esta parte que tienes dolor. Llevaba el bolso en esta parte. Pero esta señora, entre sus nervios, porque generalmente le duele muchísimo, Y no y se me lo dice, pone. y a veces lo lleva en bandolera o lo lleva en el otro brazo. Ese día entró con un pequeño bolso que lo llevaba ahí, nerviosa, porque estaba muy nerviosa, y le pregunté, ¿dónde has llevado el bolso? Porque es que se quedan con todos los detalles, es normal, tienen también que evaluar muchísimas cosas, Claro. no solo lo que se verbaliza. Pues por ese detalle decía que en todo caso aquí no había esa dolencia, porque podía llevar peso, no sabía, ¿no? Otra cosa es lo que llevaría en solo el llevo las bolso. llaves. No, yo no, a ver si a mí el bolso no me lo han No me enseñado. explique la historia, pero usted lleva aquí un bolso y a usted aquí no podría llevar ese peso. Luego pudimos rebatirlo, luego estuvimos en la vía judicial y luego con informes se puede rebatir. Médicos. Pero esa es una anécdota hasta incluso tonta y parece Bien. como de risa, ¿no? No, pero si no hubiera puesto el bolso Pues- ahí, te hubiera evitado más trabajo. Posiblemente hubiéramos conseguido ya la incapacidad en ese momento, Claro. pero ahí hubo un Un toque punto. y tuvieron dudas y ante la duda Mejor decir que no. pues no te dan la incapacidad, te Ya está, rehusan y y te tienes rehusan. que recurrir. Y cada vez son más complicadas estas cosas porque pues cada vez hay menos dinero y entonces Bueno, claro. lo más fácil es decir no. Es el no, No, y correcto. ya está. Y no me complique Cualquier la excusa vida. es buena, como la del bolsito. Exacto. Bueno, es apasionante tu trabajo, ¿eh? Bueno, A mí me encanta, y sobre todo ahora que te tengo aquí al lado para conversar y no estoy como consultante, todavía más. ¿a que sí? Todavía te gusta más. Lo que pasa que el buen recuerdo, y por eso te he traído, y me encanta que hayas venido, porque igual que en el momento que a mí me recomendaron que habláramos contigo, y me fuiste de gran ayuda, aunque costó convencer al contrario para que fuera contigo, lógicamente es por eso, porque mi labor es informar, es traer buenos profesionales para que ustedes los escuchen, para que ustedes valoren. Así que nosotros no deseamos que ustedes se divorcien, ni se separen, ni tengan este tipo de problemas, pero en el caso de que ocurra, recurrir a un buen profesional, y en este caso Ascensión Jiménez, que yo ya sabéis que al final del programa pongo los datos para que la podáis contactar. Una buena información a tiempo os va a salvar de muchos problemas, ¿no? Muchísimas gracias, María. Primero por tu invitación, segundo porque fue un placer. Sé que tuvimos momentos, aquí lo vamos a decir en secreto, que no nos escucha nadie, ¿no? Pero fue momentos complicados. Sí. Ella estuvo al pie del cañón, os tengo que decir que a veces hay clientes complicados, pero con ella estuvo al pie del cañón, yo te recuerdo, colaboradora hasta el infinito, preguntona hasta el infinito y más. De eso se trataba, de eso se trataba. Pero muy bien, nos está recomendando algo, y me acuerdo también, tenías yo pues una necesidad del saber para poder tomar decisiones y poder aconsejar Claro. en ese momento. Claro. O sea que un placer que me hayas invitado, muchísimas gracias. Gracias por haber compartido los momentos importantes de mi vida y haber apoyado y haber defendido una causa justa. Y yo encantada de haberte ayudado. Exacto. Y al final, pues, Y al final, bueno, si podemos transmitir esto para que el que lo necesite lo use, estaremos encantadas. Simplemente con que una persona se pueda comunicar con ella y pueda encontrar la solución a su problema, ya nos damos por satisfechos. Yo, si es conmigo, pues encantada de poder ayudarles, pero sobre todo es información, tener la máxima información para tomar las mejores decisiones. Si me permites, María, recuerdo también el ingrediente importante de la confianza. La relación cliente-abogado tiene que existir, sobre todo en tema de familia, porque se van a hablar de muchísimos temas en los que son delicados y no es fácil de hablarle a un desconocido, depende de qué temas. Y
confianza, información y lógicamente los conocimientos jurídicos que tiene que tener este abogado. Sí, además es muy interesante estar contigo porque es una persona muy activa, se estresa con todos los reuniones profesionales, pero a la hora de verdad transmites paz. ¿Sí? Sí, aquí no pasa nada. Y yo que soy una persona bastante activa, bastante nerviosa, la miraba y pensaba, oye, ¿quieres decir que no me estoy equivocando? Porque mira que es tranquila, ¿eh? No se altera. Y realmente me enseñaste que esto es la mejor arma. Que aunque tus nervios lo controlabas por dentro, mostrabas una tranquilidad, pero yo creo que esa tranquilidad te la daba el saber de tu trabajo, el saber cómo hacerlo, el conocer las leyes, el estar segura. Y por eso te dio la victoria en el tema. En este tema sí, hay otras veces que no me sale tan bien como en otras, también hay que decirlo, ¿eh? Bueno, porque a lo mejor lo que te aportaba no era suficiente. Bueno, a veces, claro, a veces luego tenemos sentencias que nos desmontan como no lo entiendo, pero bueno, por suerte podemos recurrir. Bueno, hay de todo. Intento transmitir, sí que es verdad que la procesión se lleva por dentro. Hombre, claro. Hay que pensar que hay momentos en los que son muy complicados, en los que si yo también ya me pongo nerviosa y pierdo al cliente, no le estoy transmitiendo lo que quiero transmitirle, que es tranquilidad, que empezaremos un proceso tampoco de manera muy ingenua ni mucho menos, decirle no, realista. Muy realista. Intento, les digo, mira, esto puede ir así como puede ir esa. Cuidado, hablemos las cosas y dejemos las cosas ya desde el principio. Que pueda acontecer bien bueno y que pueda acontecer de malo. Pero intento, sí, transmitir esta tranquilidad y te agradezco que me lo digas. Sí, lo hace bien. Porque, lo hace bien. Porque sí que a veces hay momentos complicados. Sí. Bueno, pues esto es lo que hay. Aquí os traje esta gran profesional y que la tenemos en Mataró y que le podéis contactar de cualquier lugar y quedar con ella para cualquier información y ojalá os vaya tan bien como a mí. Así que muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos y hasta la próxima semana nos volvemos a encontrar. Hasta luego. Gracias, adiós.